Todo teatro tiene en su escenario algo de sagrado. Allí se representan las pasiones que circundan al mundo, desnudas, sin dobleces, sin pliegue alguno, tensas como los nervios que nos activan. Los actores interpretan esas pasiones y nos muestran sus motivos con las acciones de su cuerpo y con su voz. Y su voz es, por momentos, el sostén del escenario. Luisa Huertas es una actriz que ha participado en más de 75 obras de teatro, más de 40 producciones cinematográficas y decenas de producciones televisivas. ¿La recuerdan en Mentiras Piadosas o en El crimen del padre Amaro? Es directora ahora también de CEU Voz, Centro de Enseñanza Especializado en el Uso de la Voz, que es un recurso fundamental para la actuación y, como veremos más adelante, no solo para eso. Gracias, Luisa, por estar aquí. Gracias a ti, Javier, a Canal 22, por abrir este espacio para mí. Luisa, la pandemia los sacó a ustedes, actores del escenario, literalmente. Ahora se están restableciendo las cosas, pero ¿está caminando bien todo? No. ¿Qué hace falta? ¿Qué pasa? No se ha reactivado totalmente la actividad teatral. Hubo demasiada pobreza durante la pandemia. Mira, yo me puedo considerar una gente afortunada y por ahí dirían privilegiada por ser actriz de número de la Compañía Nacional de Teatro, pero esos somos unos poquitos. Sí. En el medio teatral la gente se quedó literalmente sin trabajo por casi un año. No había nada, ni siquiera series, y cuando había se tenían que interrumpir porque alguien se enfermaba de COVID. Entonces, además soy sindicalista, pertenezco a la ANDA, sobre todo en esta nueva etapa que está queriendo limpiar el sindicato. Era terrible leer los mensajes, sobre todo de los actores jóvenes que tienen niños chiquitos, etcétera, que estaban sin trabajo, y los muchos mensajes de compañeros: oigan, ando vendiendo no sé qué, me están mandando de mi tierra marisco fresco, ¿me entienden? Buscándose la vida a como diera lugar. Chucho Ochoa, no sé si lo llegaste a ver en algún crucero con los payasitos pidiendo lana. Pues sí, y cuando alguien nos mandaba SOS y el sindicato se movió para ello también, nos poníamos a juntar 1 kilo de frijol, 1 kilo de arroz, una botella de aceite, de veras, hacer pequeñas despensas. Claro. No solo aquí, sino en los estados, en las secciones. Que eran las partes más complicadas, ¿no? Más complicadas todavía que aquí, porque aquí dentro de todo podías, todos empezaron a tener iniciativas de hacer por Zoom pequeñas obras de teatro, lecturas, claro, cosas, pero que difícilmente se podían cobrar. Sí. Es decir, sí fue una situación muy angustiante. Y no solo aquí, Javier, teníamos indicios de todo el mundo que las artes escénicas justamente eran las más golpeadas. Sin duda alguna. Y fueron en muchos momentos en la pandemia nuestro asidero, ¿eh? Escucharlos, verlos, exacto, hacer pequeños sketches. Exacto. Fue maravilloso, ¿eh? Y la Compañía Nacional de Teatro no paró. Festejamos a Sor Juana, hicimos programas, ya sabes, con los teléfonos celulares, claro, grabándonos en nuestras casas, cada quien solito. Se festejó el Día del Niño, teníamos conversatorios, entrevistas con otros actores o con compañeros, por ejemplo, con el querido Farnesio de Bernal, que se nos acaba de ir hace unos días. En fin, con todos los actores de número, le hace los viejitos de la Compañía Nacional de Teatro. Suena muy acá, actores de número, somos los viejitos. Bueno, en esos días tan complicados también, tú desde CEU Voz hiciste otra cosa. Mira, cuéntanos un poco. Sí, ¿Cómo te fue? Platícanos. Fue maravilloso. El CEU Voz cumple este año, el 14 de julio, 17 años de labor.
Entonces, Tú eres fundadora. sí, entonces junto con Ignacio Flores de la Lama y Margie Bermejo, por supuesto doy crédito sobre todo al maestro Flores de la Lama, que de pronto dijimos una escuela especializada en voz, porque yo era la directora de, se pueden decir nombres, ¿verdad? Era la directora de la parte vocal de Casa Azul, que en ese momento, 3 años antes, había iniciado su trabajo, la de Argos. Entonces, bueno, pues una escuela de voz. Y yo llamé a Margie a que diera clases de técnica vocal en primer año. No voy a hacer el cuento largo. Empezamos a hacer pequeñas cápsulas por ahí de abril. Yo les pedí a los maestros, oigan, pequeñas cápsulas, la gente anda muy angustiada del encierro. Entonces, acabo de estar hace una semana aquí dando un taller, aquí digo en el CENART, sobre técnica vocal. ¿Qué es lo principal? Lo principal que tenemos que aprender todos, a recuperar la respiración con la que nacimos, Javier, no es el hilo negro con la que nacimos. Bueno, hicimos cápsulas de medio minuto y se las mandábamos, creo que incluso a un chat de amigos en el que coincidimos, mandé algunos, pero porque no se sabía nada. Cuando se empezó a saber y supimos que atacaba el hígado, los riñones, el corazón, pero los pulmones, en todos los casos, dije, es nuestra materia. Así es. Eso es lo que nosotros manejamos. Y dije, tenemos que hacer talleres para que la gente recupere, luego de salir de la enfermedad, cuando salían, la respiración natural. Me comuniqué con el que yo considero el decano de la técnica vocal de este país, que es Fidel Monroy, que fue el primero que puso en blanco y negro qué es técnica vocal. Y le dije, Fidel, tenemos que hacer algo. Convocamos a nuestros maestros, les pedimos los ejercicios más suaves y conformamos Respira México. Así es. Javier, lo ofrecí aquí, allá, acullá, y lo voy a decir, léase Secretaría de Cultura Federal, Secretaría de Cultura Ciudad de México, IMSS, ISSSTE, hospitales privados. Nadie nos hacía caso, han de haber dicho, ay, estos farsantes son actores, ¿qué saben ellos de esto? Nadie nos hizo caso, yo entiendo. La emergencia era salvar vidas en ese momento. Así es. Pero yo te digo, ahorita ya estamos empezando a tener muchas consecuencias de quien no se rehabilitó adecuadamente. Que es también esa técnica una forma de rehabilitación. Exacto. Entonces, conformamos todo un programa, te digo, lo ofrecí, nadie nos hizo caso, pero de pronto así, bueno, ya de último, Juan Meliá, Teatro UNAM. Tenemos esto. Déjame verificar con Volpi, su jefe directo. Mañana hablamos, al día siguiente va. Y así empezó. Y dijo, los primeros programas, los primeros talleres para la gente de la comunidad artística, que es la más afectada y la que menos recursos tiene. Bendita UNAM, siempre lo diré, yo soy universitaria también, pero bendita UNAM, se hicieron, no me acuerdo qué cantidad de talleres. Los primeros fueron en octubre, noviembre del 20, para entonces yo me enfermé a finales de octubre y aplicaba todo lo de los talleres en mí misma. Cuando me empezaba la angustia en la noche, y si me empiezo a asfixiar, y si no sé qué, Luisa, a ver, relaja, respiración profunda. Y me ponía a hacer. ¿Te funcionó? Aquí estoy. Nunca fui al hospital, bendito sea, porque tengo técnica vocal. Y Eso entonces, claro. Enero, febrero, marzo, abril, se hicieron estos talleres auspiciados por la UNAM, es decir, la UNAM pagó el sueldo de nuestros maestros, eso es auspiciar, y además hicimos 10 cápsulas
que están en la página de Teatro UNAM, Ahí por podemos quien quiera consultarlos. Y quien tenga problema, bienvenido al CEU Voz, que se comunique a 55 55 53 28 40. Ese es el teléfono del CEU Voz, y con final 55 y diga: necesito rehabilitación porque tuve COVID. Los van a apoyar. Por supuesto. Ya vimos esa parte tan práctica, tan necesaria en estos días tan complicados, pero ¿por qué es importante la técnica de respirar bien y la técnica de la voz? Mira, porque nuestra materia es una materia de vida y muerte. Así, Javier. ¿Qué es lo primero que hace el ser humano? Respirar. Lo primero que hace un bebé, y lo acabo de experimentar con mi nieta, pero ya lo sabía, fue... Y si no sucede, puede ser grave e irreversible. Daño cerebral o hasta muerte. Toquemos madera. Eso es lo primero que hace el ser humano. Y cuando nos morimos, se dice, dio su último suspiro o exhaló. Así es. Por eso digo que nuestra materia es de vida y muerte. Esta respiración es con la que nace todo ser humano, pero por cuestiones de educación, de represión, por problemas psicológicos, por miles de cosas, se empieza a perder esa respiración. Entonces, el CEU Voz se ha especializado en que se recupere esa respiración, y con una serie de ejercicios, la gimnasia pues de la técnica vocal, se le dan las herramientas a los profesionales de la voz como tú, como miles de locutores, como miles de actores, cantantes, docentes, desde claro. que educan a los chiquititos hasta los universitarios, conferencistas, etcétera, para que su aparato fonador esté sano. Es una cuestión de salud también. Es Y de posibilidad absolutamente. para expresarnos mejor y hacernos El trabajo oír. de la técnica vocal, te lo digo, es, para empezar, tiene 3 vertientes fundamentales: salud, para empezar, cultura y educación. Porque no se trata de tener voces bonitas como la tuya, tengo que decirlo. La tuya debo responderte. Bueno, pues echémonos flores, pero sino voces expresivas. Que es importante. Oye, Y, tenemos que expresarnos claro, con el otro, frente al pero otro. ¿qué es lo principal, Javier? La palabra. Ese es un privilegio que tenemos los seres humanos. Entonces, ¿de qué sirve tener voz bonita si lo que dices no contiene, no expresa, Así no es. conmueve? Así Entonces es la voz al servicio de la palabra. Tenemos que ir un corte y regresamos contigo. Luisa, ahora que estás hablando de esto, me acordé que en una mesa en donde estaba Ignacio López Tarso, Carmen Montejo y Carlos Monsiváis, Ay, hablaron de algo que tenía mucha importancia y que tiene que ver con todo lo que nos estás diciendo, que se tiene que hablar bien, expresar de manera clara, ya no tanto para uno, sino para que el otro entienda. es un acto de generosidad. Es un acto de generosidad. Y Monsiváis decía, a muchos locutores o locutores de televisión y a muchos actores de televisión deberían ponerle subtítulos porque no se les entiende Y nada. algunos de cine. Y algunos de cine. Está muy bien. Sí, es un recurso básico para comunicarnos, para entendernos bien, para expresarnos de muchas maneras y puntualmente con la voz. Este centro, ¿en dónde está ubicado? Mira, alquilamos una casa en Avenida Baja California 352, en la Hipódromo Condesa. O sea, renta. Sí, sí.
Híjole, no me recuerdes ese tema, Es un tema, sí. porque cada mes sufrimos recuerdan, mucho claro. para reunir la renta. Te quiero decir que mañana recibimos a los estudiantes de la generación 29 del diplomado La sabiduría de la voz y la palabra diciente con C, de decir, pero que también diciente con S, muchas Claro, veces. claro. Porque lo importante es aprender a pensar. Entonces, es una fiesta para nosotros, cada diplomado, y yo lo quiero decir aquí y que lo sepan a través de tu programa, son diplomados absolutamente gratuitos. Es CEU gratis. Voz no cobra. Nunca ha cobrado los diplomados. Talleres, etcétera, sí. Y además a precios que los pueda pagar nuestra gente, que siempre anda pobre. Claro. Pero el diplomado no se cobra, y no porque nos guste la caridad, no. Artículo 3 constitucional, educación gratuita, laica y de calidad. Y aunque esto, y lo hemos hablado, y en un primer momento cuando se fundó el CEU Voz, así era, corresponde a la educación artística, que es la maravilla que tiene nuestro país con el IMBAL. Desde 2015, cuando estaba la querida Maraki, que yo suponía que era amiga, pues nos quitaron el sueldo de los maestros. Era lo que se recibía como una contraprestación para posibilitar que se hicieran los diplomados. Así es. Y no lo hemos podido recuperar, lo saben perfectamente las autoridades de cultura. No hemos podido recuperar esa contraprestación. ¿Por qué? Porque es el INBA quien tendría que estar haciendo ese trabajo y no lo hace porque no lo conoce. Y somos la única escuela, y ahí te va, Javier, y lo digo con mucho orgullo, de toda Iberoamérica que tiene esta especialidad. Y es reconocido internacionalmente. Así es. Ustedes organizaban congresos, ¿no? Cada año, encuentros de la voz y la palabra. El primero internacional fue en 2010 con VASTA, Voice and Speech Trainers Association, que agrupa a maestros de todo el mundo. Y en 2014 el primer encuentro iberoamericano de la voz y la palabra, que fue una maravilla. Y ahí te va. Vamos a hacer un encuentro este año. Ya cerca de la fecha, yo te aviso y avisaré a Canal 22 para que cubran la conferencia de prensa que vamos a hacer para anunciarlo ya formalmente, pero va a venir gente de todo el mundo, es encuentro internacional. No quisimos ponerle mundial para no sonar sangrones. Pero sí es. Pero se llama integraciones hemisféricas. ¿Por qué? Porque eso necesitamos. Salimos de una pandemia y tenemos guerra. Así es, la otra pandemia. ¿Y qué ha pasado con los estudiantes, con los jóvenes y con los viejos? Pero, ¿qué ha pasado después de estar encerrados, después de estar vinculados solo por pantallitas? ¿Cómo han regresado? Entonces vamos a discutir cuestiones pedagógicas en la enseñanza, no solo de la voz, sino de la palabra, y qué pasa con nuestra sociedad y con todas las posiciones estas de nuestra materia. Imagínate, nosotros no imaginábamos darla por Zoom. Funcionó, pero por supuesto no es lo mismo que estar ahí viendo al ser humano, ¿no? Pero ahora, lo primero que pregunto en un taller, ¿puedo tocarlos? Porque si no... Porque de pronto corregimos una posición, siempre los maestros, me refiero, como los maestros de danza, como... Y ahora, híjole, ten cuidado con cómo estás articulando, porque no pasa bien. Me está acosando. Sí, es decir, se ha llegado a unos extremos en que
es difícil a veces. Yo no digo enseñar, guiar el conocimiento. O yo les digo, perdón, yo no uso lenguaje inclusivo porque me tardo mucho en estar diciendo todos, todas, todes. Entonces, en CEU he propuesto que nos vayamos a los latinos y digamos todos, si alguien quiere usar eso, pero como juego. Porque el actor, el comunicador, le habla al ser humano, Javier. No le habla a ti porque eres güero, ni a ti porque eres moreno, ni a ti porque eres hombre, ni a ti porque eres mujer, ni a ti porque quieres ser hombre, ni a ti porque quieres ser... A ti porque eres ser humano, porque eres persona. Y el teatro es el arte de la persona. Entonces, yo no uso lenguaje inclusivo y se los digo a todos los jóvenes estudiantes cuando me piden una conferencia, un taller, una cosa, y por supuesto a los compañeros del CEU, que el lunes comienza nuestro propedéutico para la 29 generación. Pero tengo una entrevista difícil este fin de semana porque creo que nos van a subir la renta y vuelvo a hacer un llamado y quizá algunos de los compañeros técnicos aquí me han oído en algunos programas. Nos urge un espacio. Un espacio propio. Por Dios, una casa en comodato o en PATR. Hay casas que están destinadas para guardar libros de personas. Queremos guardar vitalidad, queremos guardar la tradición de la voz humana, no solo en el teatro, sino para comunicarnos. Eso es lo que queremos guardar con gente joven que, ojo, ya no está sentada leyendo bonito. No, desde hace 40 años la voz se trabaja con el cuerpo porque la voz está en el cuerpo, porque el cuerpo contiene a la voz. Y entonces lo primero que yo pido cuando vamos a dar talleres es espacio con duela, por favor, porque nos echamos al piso, porque ventilado y amplio. En la casa en la que estamos, que la dueña es una santa, pero también ella tiene necesidades. Estamos muy angustiados, necesitamos un espacio o necesitamos un mecenas o necesitamos que las autoridades, en lugar de destinar lugares a veces para cosas muy de adorno, se lo dediquen a la juventud de nuestro país. O las tres cosas, ¿no? Seguramente hay lugares y seguramente también hay una no muy robusta, pero sí hay una larga tradición de mecenas que ojalá y te escuchen. Mecenas, escúchennos. Necesitamos una casa. Como me ha dicho algún funcionario, usted quiere estar en los lugares de moda. Porque siempre le hablo de la delegación Cuauhtémoc. ¿Por qué? Porque allá hay casas decimonónicas o de principios de siglo, claro, que tienen altas paredes, porque de veras en 2,30 m no podemos hacer nuestro trabajo, 2,30 m de altura, nos asfixiaríamos. Necesitamos espacios amplios. Yo antes decía casas viejas, no, mejor casas antiguas. Pues sí. Con salones amplios. Con salones amplios. Adelántanos un poco del Congreso que viene, si se puede. Justamente. ¿Cuántos países vienen o representantes de? Bueno, para empezar ya tenemos asegurado toda América Latina y del Caribe vienen Cuba, Santo Domingo. Viene España y viene Portugal. Por supuesto, América Latina también incluye Brasil. Claro. Y por basta vienen principalmente Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, pero hasta la semana próxima tenemos una reunión en donde nos van a decir quiénes se inscribieron, porque hay gente en el encuentro pasado, en el de 2010, vino gente de Finlandia, vino gente de India, vino gente del Oriente,
y en los encuentros de Basta en Londres me tocó gente de Japón, ¿me entiendes? Son de todo el mundo, son maestros de voz y palabra de todo el mundo. Oye, ¿y las nuevas tecnologías afectan a este desempeño o lo pueden potenciar? Mira, sí, porque muchos jóvenes actores de las escuelas de teatro dicen, ¿para qué nos dan clase de voz? Yo hablo, ¿no? Oye, la respiración, yo respiro, ¿no? Sí, pero pues para eso hay micrófonos, ¿no? Para que me escuchen hasta allá, sí, cierto. Qué maravilla es, y te lo habrán dicho. Bueno, es que mencionaste a un ser que yo amo. En Bellas Artes hablé sobre el maestro López Tarso, pero hablaste sobre Carmen Montejo. En 1970, muy recién salida de la escuela, yo hice con la Montejo los efectos de los rayos gamma sobre las caléndulas. Para mí, conocer a esa gran actriz fue maravilloso. Éramos Angelina Peláez, Dunia Saldívar, en paz descanse, y yo, las jovencitas que estábamos en esa obra, y a lo largo de la vida, ella y la señora Guilmain y Aurora Molina, que no sé si recuerdas cómo decía, pero la Montejo fue muy especial. Y ya me perdí por estar hablando de estos cariños. ¿Cuál fue tu pregunta? No, bueno, que si la nueva tecnología afectaba. La nueva tecnología. Pero sí ¿Tú sabes afecta, la satisfacción de llegar a un teatro de 1,500 localidades y hacer teatro que te de viva escuchen, voz? claro, de viva voz. Como yo te vi recientemente en una puesta en escena en donde te tuviste que quitar el micrófono inalámbrico porque fallaba y tu voz Me la conoces estorbaba. y no fallaba. Y solo te quiero decir que la Compañía Nacional de Teatro y el Teatro de la Ciudad me regalaron hacer una obra que se llama El Diccionario, que habla sobre María Moliner, para celebrar mis primeros 50 años de actriz a finales del 19. Y fue en el Teatro de la Ciudad, 1,300 localidades repletas y gente afuera. Claro, es que era gratis, pero se llenó. Se llenó. Y ahí de viva voz los actores haciendo nuestra obra. Luisa Huertas, muchas gracias. A ti, a Canal 22, gracias. Gracias a ustedes también por habernos acompañado y los espero la próxima semana.